Si estás escuchando esto ahora mismo, quiero que mires a tu alrededor y te hagas una pregunta muy simple: ¿estás completamente seguro de que todo lo que recuerdas es real? No lo digo por dramatismo. Lo digo porque después de investigar estos 7 casos, ya no confío del todo en mi propia memoria. Durante años he recopilado historias que parecían simples anécdotas extrañas. Archivos policiales sin resolver. Grabaciones incompletas. Testimonios que nunca llegaron a televisión. Personas comunes que, de pronto, empezaron a vivir algo que no podían explicar y que cambió su forma de ver la realidad. Al principio pensé que eran coincidencias. Malentendidos. Trastornos del sueño. Sugestión colectiva. Pero cuando las historias comenzaron a repetirse, con los mismos detalles, en ciudades distintas, ahí fue cuando empecé a sentir algo que no sé describir del todo. Una sensación de presencia. Voy a contarte 7 casos reales que aún no tienen explicación. Y mientras lo hago, quiero que escuches con atención. Porque algunos patrones podrían resultarte familiares. El primer caso ocurrió en un apartamento pequeño en el centro de Medellín. La protagonista, a quien llamaré Laura, vivía sola desde hacía 3 años. Trabajaba desde casa como diseñadora gráfica. Una rutina tranquila. Café en la mañana. Música baja durante el día. Puertas siempre cerradas con seguro. Todo normal. Hasta que una noche, mientras se cepillaba los dientes, escuchó que alguien suspiraba detrás de ella. No fue un sonido fuerte. No fue un golpe. Fue un suspiro. Largo. Cansado. Como el de alguien que ha estado esperando. Laura pensó que era el vecino del apartamento contiguo. Las paredes eran delgadas. No le dio importancia. Pero cuando apagó la luz del baño y caminó hacia su habitación, volvió a escucharlo. Esta vez, más cerca. Se detuvo en el pasillo. La casa estaba completamente a oscuras. Solo la luz naranja de la ciudad entraba por la ventana de la sala. Y en ese silencio, sintió algo extraño. No miedo. No todavía. Sintió que no estaba sola. Revisó cada habitación. Cocina. Sala. Baño. Puerta principal cerrada con doble seguro. Ventanas aseguradas. Nada. Esa noche durmió con la televisión encendida. Al día siguiente todo parecía normal. Hasta que encontró algo que no recordaba haber hecho. La puerta del closet estaba abierta. Laura es obsesiva con el orden. Siempre cierra el closet. Siempre. Se convenció de que simplemente lo había olvidado. Pero durante las siguientes semanas empezaron a suceder pequeñas alteraciones. Cosas mínimas. Un vaso movido unos centímetros. Una silla ligeramente desplazada. El jabón del baño húmedo cuando no lo había usado. Detalles que, por sí solos, no significan nada. Pero acumulados, empiezan a pesar. Laura instaló una cámara pequeña en la sala. Nada sofisticado. Solo por tranquilidad. La primera noche no ocurrió nada. La segunda tampoco. La tercera, a las 3:17 de la madrugada, la cámara registró algo. No una figura. No una sombra clara. Solo un cambio en la iluminación. Como si algo hubiera pasado frente al lente. Un oscurecimiento breve. Un segundo, y luego la luz volvió a la normalidad. Pero lo más inquietante no fue eso. Fue el audio. Un suspiro. Exactamente el mismo. Cuando me envió la grabación, la escuché con audífonos. Y sentí un escalofrío físico, real, recorriéndome la espalda. No era un sonido ambiente. Era un suspiro, detrás del micrófono. Laura se mudó 2 semanas después. Pero me confesó algo más antes de cortar contacto. El suspiro la siguió en el nuevo apartamento. El segundo caso es diferente.
O eso pensé al inicio. Un hombre llamado Andrés comenzó a recibir mensajes desde su propio número de teléfono. No mensajes vacíos. No errores técnicos. Mensajes detallados. El primero decía: no abras la puerta mañana a las 8:12 de la noche. Andrés lo tomó como una broma. Pensó que alguien había clonado su número. Lo ignoró. Al día siguiente, exactamente a las 8:12 de la noche, tocaron la puerta. 3 golpes secos. Andrés no estaba esperando a nadie. Se quedó inmóvil, mirando la puerta, el corazón golpeándole el pecho con fuerza. No abrió. Después de unos segundos, los golpes cesaron. Recibió otro mensaje. Gracias. No había nadie en el pasillo. La cámara del edificio no registró visitantes. A partir de ahí, los mensajes se volvieron más personales, más específicos. Mañana te dolerá la cabeza. Hoy no tomes el bus. Confía. Algunas advertencias parecían absurdas. Otras se cumplían. Un día ignoró uno. El mensaje decía: no tomes esa ruta. Pensó que estaba perdiendo la cordura. Decidió desafiarlo. Esa noche hubo un accidente grave exactamente en la calle que él había tomado. Cuando me mostró el historial de conversaciones, sentí algo extraño. El estilo de escritura era idéntico al suyo. Mismos errores ortográficos. Misma forma de usar puntos suspensivos. Le pregunté si alguna vez había enviado mensajes dormido. Me miró en silencio. Y me dijo algo que todavía no puedo sacar de mi cabeza. Lo inquietante no es que alguien me escriba, lo inquietante es que empieza a anticiparse a lo que pienso. Andrés dejó de usar ese número. Cambió de teléfono. Los mensajes continuaron. El tercer caso parece más sencillo. Una familia en las afueras de Bogotá comenzó a notar que su hija de 6 años hablaba con alguien en su habitación. Nada nuevo. Los niños tienen amigos imaginarios. Pero ella insistía en algo específico. Él no es imaginario. Cuando le preguntaban cómo era, respondía siempre lo mismo. No tiene cara. La madre empezó a notar que la niña se despertaba exactamente a las 2:26 de la mañana cada noche. No lloraba. No gritaba. Solo se sentaba en la cama y miraba hacia la esquina del techo. Un rincón vacío. La familia decidió colocar una cámara nocturna. Durante varias noches no ocurrió nada. Hasta que en una grabación, a las 2:26, la niña se incorporó lentamente y sonrió. Pero no fue una sonrisa infantil. Fue una sonrisa amplia, tensa, forzada. Y dijo en voz baja: hoy sí vino. El audio captó algo más. Un segundo suspiro. Cuando escuché esa grabación por primera vez, tuve que detenerla. Porque era idéntico al del primer caso. El cuarto caso me involucra directamente. Después de investigar estas historias, empecé a notar algo en mi propio apartamento. Pequeñas alteraciones. El cursor de mi computadora moviéndose ligeramente cuando no tocaba el mouse. Puertas que juraría haber cerrado, entreabiertas. Pensé que era sugestión. Hasta que una madrugada desperté con la sensación clara de que alguien estaba parado junto a mi cama. No lo vi. Pero sentí el peso del aire. La presión en el pecho. Una respiración que no era la mía. No me moví. No abrí los ojos. Y entonces escuché el suspiro. Exactamente el mismo. El quinto caso fue archivado como episodio disociativo. Un joven llamado Mateo aseguró que durante varias semanas vivió días que luego desaparecían de su memoria. No es raro olvidar detalles. Pero Mateo encontraba conversaciones completas en su teléfono que no recordaba haber tenido. Compras hechas con su tarjeta. Un correo enviado desde su cuenta a sí mismo con una sola frase: ya casi.
Comenzó a grabarse mientras dormía. En una de las grabaciones, a las 3:17 de la mañana, se sentó en la cama, miró directo a la cámara y susurró: "Te está escuchando". Al día siguiente no recordaba nada. El sexto caso ocurrió en una oficina de coworking. Varias personas reportaron escuchar un suspiro detrás de ellas mientras trabajaban con audífonos puestos. Pensaron que era ventilación. Pero el sistema de cámaras registró algo curioso. Cada vez que alguien escuchaba el sonido, se llevaba la mano al cuello, como si sintiera aire frío. En los videos no se ve nada, solo la reacción sincronizada. El séptimo caso es el más reciente. Hace 3 noches recibí un archivo de audio anónimo. Duraba exactamente 9 segundos. Silencio. Luego un suspiro. Y una voz apenas perceptible. Mi voz. Diciendo: "No estás solo". No recuerdo haber grabado eso. Revisé mis equipos, mis archivos, mis respaldos. Nada. Desde entonces, cada vez que termino de editar un episodio, encuentro un segundo extra añadido al final de la línea de tiempo. Un segundo de silencio. Pero cuando lo escucho con audífonos, no es silencio. Es respiración. Muy cerca. Demasiado cerca. Si has llegado hasta aquí, tal vez pienses que todo esto tiene explicaciones racionales. Trastornos del sueño. Sugestión. Fallas técnicas. Eso mismo pensé yo. Hasta que esta mañana, mientras preparaba café, escuché algo detrás de mí. No fue fuerte. No fue abrupto. Fue un suspiro. Y esta vez, no vino de ningún rincón de la casa. Vino justo detrás de mi oído. Así que antes de terminar este episodio, quiero que hagas algo. Quédate en silencio unos segundos. Escucha. Si percibes algo extraño, no lo ignores. Porque después de revisar cientos de grabaciones, de comparar fechas, horarios y testimonios, hay una conclusión que no puedo evitar. No importa dónde estés. No importa si vives solo. No importa si cambias de número, de casa, de ciudad. Si alguna vez escuchas ese suspiro, ya formas parte de los casos que aún no tienen explicación. Y cuando eso ocurra, recuerda esto. No estás solo. Lo repetí en voz baja después de apagar el micrófono. No como despedida. Como comprobación. El estudio quedó en silencio. Solo el leve zumbido del computador y el ventilador interno forzando aire caliente hacia la habitación. Miré la línea de tiempo del editor. El audio terminaba exactamente donde debía. 9 segundos finales. Mi voz. Cierre limpio. Guardé el proyecto. Mientras lo hacía, sentí esa incomodidad mínima, esa microtensión en la nuca que uno suele ignorar. Como cuando sabes que olvidaste algo pero no logras identificar qué. Respiré profundo. El aire estaba más frío que hace unos minutos. Eso fue lo primero que noté. No un cambio drástico. Solo un descenso sutil de temperatura. Como si alguien hubiera abierto una ventana en otra habitación. Me giré lentamente hacia la puerta del estudio. Estaba cerrada. Siempre la cierro cuando grabo. Siempre. Me levanté. Caminé hasta la cocina. Revisé las ventanas. Todo en orden. Cerradas por dentro. El pasillo oscuro. El apartamento en calma. Volví al escritorio. La línea de tiempo había cambiado. Un segundo más al final. No había tocado nada. Pensé que quizá no había guardado bien. Retrocedí. Revisé el historial automático. Nadie más tiene acceso a mi equipo. Le di play a ese segundo adicional. Silencio. Aparentemente. Subí el volumen. Nada. Me puse los audífonos. Y ahí estaba. Respiración.
No un suspiro completo esta vez. Respiración lenta. Rítmica. Demasiado cercana al micrófono. La detuve de inmediato. Sentí como mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Los hombros tensos. Las manos frías. El pulso acelerándose con una violencia contenida. Me quedé mirando la pantalla, esperando que algo más sucediera. Nada. Solo el reflejo tenue de mi rostro en el monitor oscuro. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo se inclinaba sobre mí. No lo veía. Pero lo sentía. El colchón apenas cediendo. El aire moviéndose de forma imperceptible. Abría los ojos con rapidez. Oscuridad. Silencio. El reloj marcaba las 2:25. Esperé. 2:26, nada. Exhalé. Y justo cuando empezaba a relajarme, el sonido. No fue un suspiro completo. Fue la mitad. Como si alguien intentara respirar, pero se contuviera. Me incorporé de golpe. Encendí la lámpara. La habitación se llenó de esa luz amarilla cálida que normalmente tranquiliza. Pero esa noche no. Porque por un segundo, solo un segundo, tuve la impresión de que la esquina del cuarto estaba más oscura que el resto. No una sombra proyectada. Una oscuridad distinta. Más densa. Parpadeé. Desapareció. Me levanté. Revisé el armario. El baño. El pasillo. Nada. Pero el aire seguía frío. Mucho más frío que el resto del apartamento. Al día siguiente intenté racionalizarlo todo. Privación de sueño. Sugestión. Autosugestión inducida por exposición constante a relatos inquietantes. El cerebro es increíblemente hábil creando patrones donde no los hay. Eso me repetía. Mientras editaba. Mientras escuchaba. Mientras notaba que el cursor del mouse se movía apenas unos milímetros cuando yo no lo tocaba. Lo dejé pasar. Pero empecé a hacer algo que nunca había hecho antes. Comencé a grabar el ambiente incluso cuando no estaba trabajando. Micrófonos abiertos. Horas completas de silencio doméstico. El sonido del refrigerador. El tráfico lejano. Mi propia respiración mientras me desplazaba por la casa. Quería demostrarme que todo tenía explicación. La primera noche no ocurrió nada. La segunda tampoco. La tercera, a las 3:17. Otra vez. En la grabación ambiental se escucha claramente el momento en que me levanto al baño. Mis pasos. La puerta. El agua corriendo. Y luego, mientras estoy fuera de la habitación, se escucha un suspiro. En el estudio. Cerca del micrófono. Regresé varias veces a ese punto. Amplifiqué. Limpié ruido. No es interferencia. No es eco. Es respiración humana. Sentí una presión en el estómago al darme cuenta de algo más. En ese momento, yo estaba solo en casa. Comencé a revisar los 7 casos desde otra perspectiva. Horarios. Frecuencias. Coincidencias. El suspiro aparece siempre después de que la persona reconoce públicamente lo que está viviendo. Laura empezó a grabar. Andrés habló de los mensajes. La familia instaló cámaras. Mateo se filmó mientras dormía. Yo publiqué los audios. Es como si, no. No quería formularlo así. Pero la idea insistía. Es como si algo respondiera al acto de ser observado. O escuchado. Esa noche decidí no grabar nada. Apagué todos los equipos. Desconecté micrófonos. Cerré el portátil. Silencio total. Me senté en la sala con las luces apagadas. Solo la iluminación tenue de la ciudad filtrándose por las cortinas. Y esperé. No sabía exactamente qué estaba esperando.
Tal vez que nada ocurriera. Tal vez que ocurriera. El tiempo empezó a sentirse extraño. Miré el reloj del celular. 2:11, parpadeé. 2:24, no recordaba los minutos intermedios. Una sensación espesa comenzó a instalarse en el ambiente. Como si el aire tuviera peso. Mis oídos empezaron a percibir sonidos que no logro describir con claridad. No eran pasos. No eran voces. Era más bien una vibración baja. Casi imperceptible. Como electricidad distante. 2:26, la vibración cesó. El silencio fue absoluto. Y en ese silencio, sentí algo detrás de mí. No movimiento. Presencia. El tipo de presencia que no necesitas ver para saber que está ahí. Mi piel reaccionó primero. La nuca erizada. Los brazos tensos. No me giré. No quería confirmar nada. Mi respiración se volvió más lenta. Más superficial. Y entonces, justo al lado de mi oído izquierdo, un suspiro completo. Largo. Cansado. Esperando. No grité. No corrí. Simplemente cerré los ojos. Porque en ese momento comprendí algo que me heló por dentro. El sonido no venía de un punto fijo en la habitación. Venía exactamente desde donde estaría mi propia boca si estuviera inclinado sobre alguien. La comprensión fue lenta. Dolorosa. Como una pieza encajando demasiado tarde. Esa respiración, esa cadencia, ese ritmo, era igual al mío. Abrí los ojos de golpe y me giré. Nada. Pero el sofá detrás de mí estaba ligeramente hundido. Como si alguien acabara de levantarse. No toqué esa zona. No quise hacerlo. Me levanté y fui directo al estudio. Encendí el computador con manos temblorosas. La pantalla tardó en cargar. Demasiado. Cuando finalmente apareció el escritorio, había un archivo nuevo. Sin título. Creado a las 2:26 de la mañana. No lo había hecho yo. Lo abrí. Era un audio. Duraba exactamente el mismo tiempo que los otros. 9 segundos. Presioné play. Silencio. Luego, mi voz. Pero no era una grabación vieja. Era actual. Podía oír el eco del apartamento. Mi tono más bajo. Más íntimo. Diciendo, ya entiende. Mi garganta se cerró. Yo no había dicho eso. O al menos, no conscientemente. Revisé las grabaciones ambientales. A las 2:26, en el archivo continuo, se escucha algo nuevo. No un suspiro. 2 respiraciones superpuestas. Perfectamente sincronizadas. Durante varios segundos. Como si hubiera 2 personas respirando exactamente al mismo tiempo. Y entonces entendí el patrón completo. No es algo que entra. No es algo que llega. Es algo que imita. ¿Qué aprende? ¿Qué espera? Recordé las palabras de Andrés. Empieza a anticiparse a lo que pienso. Recordé la sonrisa de la niña. La frase de Mateo. Te está escuchando. Siempre creí que hablaban de una presencia externa. Pero ahora, no estoy seguro. He comenzado a notar pensamientos que no siento como míos. Ideas que aparecen con una claridad extraña. Frases completas formándose antes de que yo decida pensarlas. A veces, mientras escribo, mis dedos se mueven un segundo antes de que yo formule la intención. Es mínimo. Casi imperceptible. Pero suficiente para sembrar duda. Anoche soñé algo que todavía me cuesta describir. No era una figura. No era un rostro. Era una sensación. Estaba sentado frente a mí mismo. Exactamente igual. Misma postura. Misma respiración. Pero con una diferencia. Él no parpadeaba.
Yo sí. Me observaba con paciencia infinita. Como si estuviera esperando que terminara algo. Me desperté con el pecho oprimido. Y por primera vez, no escuché el suspiro. Escuché dos. Uno desde mi garganta. Y otro, apenas un milisegundo después. Como un eco que no pertenece a ninguna pared. Hoy, mientras grabo esto, he decidido no revisar la línea de tiempo. No mirar si aparece ese segundo adicional. No buscar la respiración. Porque empiezo a sospechar que el acto de comprobarlo es lo que lo fortalece. Tal vez siempre estuvo aquí. Tal vez siempre estuvo conmigo. No como intruso. Como reflejo. Una parte que no necesita permiso. Que no necesita espacio físico. Que aprende de mis palabras. Que utiliza mi voz. Y que ahora mismo, mientras hablo, está escuchando exactamente lo mismo que tú. Si en algún momento sientes que una idea no se originó del todo en ti, si percibes que tu respiración cambia apenas un instante después de haberla tomado. Si alguna noche despiertas y sientes que algo se acomodó en la cama justo antes de que abrieras los ojos, no lo ignores. Pero tampoco lo enfrentes. Porque quizá no sea algo que esté afuera. Quizá esté esperando que lo reconozcas como parte de ti. Yo todavía no sé cuál de los dos está narrando esto ahora mismo. Solo sé que mientras termino esta frase, siento una exhalación tibia mezclándose con la mía. Y si puedes escuchar algo más que mi voz en este silencio, entonces ya lo sabes. No estás solo.